La plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó a toda la cuenca mediterránea, Europa y el cercano Oriente, afectando gravemente al Imperio Sasánida y al Imperio Bizantino, especialmente a Constantinopla. La plaga lleva el nombre del emperador bizantino Justiniano, quien según el historiador de su corte, Procopio, contrajo la enfermedad y se recuperó. Sin embargo, en el apogeo de la epidemia, mató alrededor de una quinta parte de la población de la capital imperial. El historiador Procopio informó por primera vez de la epidemia en el 541 desde el puerto de Pelusium, cerca de Suez en Egipto. Según fuentes de la época, se pensaba que el brote en Constantinopla había sido transportado a la ciudad por ratas infectadas en barcos de cereales que llegaban de Egipto. Procopio registró que en su punto máximo la plaga mataba a 10.000 personas diariamente en Constantinopla, pero la exactitud de la cifra está en duda. Señaló que como no había espacio para enterrar a los muertos, los cuerpos se dejaban apilados al aire libre. Los ritos funerarios a menudo quedaban desatendidos y toda la ciudad olía a muerte. Como resultado de la plaga en el campo, los agricultores no pudieron hacerse cargo de las cosechas y el precio de los cereales subió en Constantinopla. Justiniano había gastado enormes cantidades de dinero en guerras contra los vándalos en la región de Cartago y en el reino de los ostrogodos en Italia. Había invertido mucho en la construcción de grandes iglesias. Mientras el imperio intentaba financiar los proyectos, la plaga provocó una disminución de los ingresos fiscales debido al enorme número de muertes y la interrupción de la agricultura y el comercio. Los efectos a largo plazo de la plaga en la historia europea y cristiana fueron enormes. A medida que la enfermedad se extendió a las ciudades portuarias del Mediterráneo, los godos se revitalizaron y su conflicto con Constantinopla entró en una nueva fase. La plaga debilitó al Imperio Bizantino en un punto crítico, cuando los ejércitos de Justiniano casi habían retomado toda Italia y la costa occidental del Mediterráneo. Según registros, la plaga inicial finalmente mató quizás al 40% de los habitantes de la ciudad y causó la muerte de hasta una cuarta parte de la población humana del Mediterráneo oriental. Las frecuentes oleadas posteriores de la peste continuaron azotando durante los siglos VI, VII y VIII, y la enfermedad se volvió más localizada y menos virulenta. La Gran Hambruna de 1315 a 1317 fue la primera de una serie de crisis a gran escala que azotaron partes de Europa a principios del siglo XIV. La mayor parte de Europa se vio afectada. La hambruna causó muchas muertes durante un largo número de años y marcó un claro final al periodo de crecimiento y prosperidad de los siglos XI al XIII. La Gran Hambruna comenzó con mal tiempo en la primavera de 1315. Las malas cosechas duraron desde 1316 hasta la cosecha de verano de 1317, y Europa no se recuperó por completo hasta 1322. Sin embargo, las malas cosechas no fueron el único problema. Las enfermedades del ganado causaron que el número de ovejas y vacas cayera hasta en un 80%. El periodo estuvo marcado por niveles extremos de criminalidad, enfermedades, muertes masivas e incluso canibalismo. La crisis tuvo consecuencias para la Iglesia, el Estado, la sociedad europea y para futuras calamidades en el siglo XIV. En la primavera de 1315 comenzó a llover inusualmente intensamente en gran parte de Europa. En tales condiciones, los cereales no podían madurar, lo que provocó pérdidas generalizadas de cosechas. Los granos se llevaban al interior en urnas y ollas para mantenerlos secos. La paja y el heno para los animales no se podía curar, por lo que no había forraje para el ganado. En Inglaterra, las tierras bajas de Yorkshire y Nottingham se inundaron, mientras que lagos y estanques en Yorkshire fueron arrasados. El precio de los alimentos empezó a subir. Los precios en Inglaterra se duplicaron entre la primavera y el verano. La sal, la única forma de curar y conservar la carne, era difícil de obtener porque la salmuera no se podía evaporar eficazmente en climas húmedos. Su precio aumentó de 30 a 40 chelines. Los precios del trigo aumentaron un 320%, haciendo que el pan fuera inasequible para los campesinos.
Las reservas de grano para emergencias a largo plazo se limitaban a la realeza, los señores, los nobles, los comerciantes ricos y la iglesia. La gente comenzó a cosechar raíces, pastos, nueces y cortezas comestibles silvestres en los bosques. En la primavera de 1316 seguía lloviendo sobre una población europea privada de energía y de reservas para sustentarse. Todos los segmentos de la sociedad, desde los nobles hasta los campesinos, se vieron afectados, pero especialmente los campesinos, que representaban el 95% de la población y que no tenían reservas de alimentos. Para proporcionar cierto alivio, se hipotecaba el futuro sacrificando animales, comiéndose las semillas, abandonando a los niños para que se las arreglaran solos, además de los ancianos, dejando los alimentos para la generación más joven que pudiera sobrevivir. No fue hasta 1325 que el suministro de alimentos volvió a niveles relativamente normales y la población comenzó a aumentar. Los historiadores debaten el número de víctimas, pero se estima que murió entre el 10 y el 25% de la población de muchas ciudades y pueblos. La peste negra fue una pandemia que devastó la Europa medieval entre 1347 y 1352. Se estima que mató entre 25 y 30 millones de personas. La enfermedad se originó en Asia Central y fue llevada a Crimea por guerreros y comerciantes mongoles. Luego, la peste entró en Europa a través de Italia, quizás transportada por ratas o parásitos humanos a través de barcos comerciales genoveses que navegaban desde el Mar Negro. La enfermedad fue causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Se la conocía como la peste negra porque podía ennegrecer la piel y las llagas, mientras que otros síntomas incluían fiebre y dolores en las articulaciones. Con hasta 2/3 de los enfermos muriendo a causa de la enfermedad, se estima que entre el 30 y el 50% de la población de los lugares afectados murió a causa de la peste negra. El número de muertos fue tan elevado que tuvo importantes consecuencias para la sociedad medieval europea en su conjunto, un cuestionamiento general de la autoridad y rebeliones, y además del abandono total de muchas ciudades y pueblos. Haría falta 200 años para que la población se recuperara al nivel visto antes de la peste negra. Hay 3 tipos de peste: la peste bubónica, la peste neumónica y la peste septicémica. La peste bubónica fue la más común durante el brote del siglo XIV y provocó una hinchazón grave en la ingle y las axilas, que adquirieron un repugnante color negro, de ahí el nombre. Las llagas negras podían cubrir el cuerpo en general, provocadas por hemorragias internas, y eran conocidas como bubones. La peste bubónica es mortal y entre el 30 y el 75% de las infecciones, a menudo en un plazo de 72 horas, las personas morían. Había tantas víctimas de la peste y tantos cadáveres que las autoridades no sabían qué hacer con ellos, y los carros llenos de cadáveres se convirtieron en algo común en toda Europa. Parece que el único curso de acción era quedarse quieto, evitar a la gente y orar. La enfermedad finalmente siguió su curso en 1352, pero volvería a aparecer en brotes menos graves durante el resto del periodo medieval. La pandemia de influenza de 1918 a 1919 mató a más personas que la Gran Guerra, conocida hoy como la Primera Guerra Mundial, entre 20 y 40 millones de personas. Ha sido citada como la epidemia más devastadora de la historia registrada. Más personas murieron de influenza en un solo año que en 4 años de la peste negra. En el otoño de 1918, la Gran Guerra en Europa estaba llegando a su fin y la paz se vislumbraba en el horizonte. Los estadounidenses se habían sumado a la lucha, acercando a los aliados a la victoria contra los alemanes. En lo profundo de las trincheras, estos hombres vivieron algunas de las condiciones de vida más brutales, que al parecer no podían ser peores. Luego, en zonas de todo el mundo, estalló algo que parecía tan benigno como el resfriado común. La gripe de esa temporada, sin embargo, fue mucho más que un resfriado. En los 2 años que este flagelo asoló la Tierra, una quinta parte de la población mundial resultó infectada. La gripe fue más mortal entre las personas de 20 a 40 años. De los soldados estadounidenses que murieron en Europa, la mitad cayó a causa del virus y no a manos del enemigo. El efecto de esta epidemia de gripe fue tan grave que la esperanza de vida media en Estados Unidos se redujo en 10 años. Se extendió siguiendo el camino de sus portadores humanos
a lo largo de rutas comerciales y líneas marítimas. Los brotes se extendieron por América del Norte, Europa, Asia, África, Brasil y el Pacífico Sur. En la India, la tasa de mortalidad fue extremadamente alta, alrededor de 50 muertes por influenza por cada 1000 personas. La Gran Guerra, con sus movimientos masivos de hombres en ejércitos y a bordo de barcos, probablemente contribuyó a su rápida difusión. Se desconocían los orígenes de la mortal enfermedad gripal, pero se especulaba mucho sobre ellos. Algunos de los aliados consideraron la epidemia como una herramienta de guerra biológica de los alemanes. Muchos pensaron que era el resultado de la guerra de trincheras, el uso de gases mostaza y el humo y vapores generados por estas. Descubrieron que la humedad estaba relacionada con las epidemias más graves, ya que fomentaba la diseminación de las bacterias. Mientras tanto, las nuevas ciencias y la inmunología se apresuraban a encontrar una vacuna o una terapia para detener esta epidemia. Aquellos que tuvieron la suerte de evitar la infección tuvieron que hacer frente a las ordenanzas de salud pública para frenar la propagación de la enfermedad. Los departamentos de salud distribuyeron mascarillas de gasa para usar en público, las tiendas no podían realizar ventas y los funerales se limitaron a 15 minutos. Algunas ciudades exigían un certificado firmado para entrar y los ferrocarriles no aceptaban pasajeros sin él. Aquellos que ignoraron las ordenanzas contra la gripe tuvieron que pagar elevadas multas impuestas por agentes adicionales. Los cuerpos se amontonaban a medida que se producían las muertes masivas. Además de la falta de trabajadores sanitarios y suministros médicos, había escasez de ataúdes, funerarios y sepultureros. Las condiciones en 1918 no estaban tan alejadas de la peste negra en la era de la peste bubónica de la Edad Media. La erupción del monte Tambora en Indonesia en 1815 provocó un cambio en el clima global. El material más pesado cayó al suelo y a la superficie del océano. Los efectos inmediatos del volcán resultaron en una destrucción masiva. La erupción, los flujos que procedieron de ella y los tsunamis relacionados destruyeron hogares y se cobraron 10.000 vidas. Otras 80.000 personas morirían a causa de enfermedades que se propagarían después. Sin embargo, cuando las partículas más ligeras alcanzaron la estratosfera, se esparcieron y crearon una nube de aerosol del tamaño de Australia. La nube impidió que la luz del sol llegara a la Tierra y cambió el clima global entre 2 y 7 grados, cuyos efectos devastaron gran parte del planeta. Las cosechas fracasaron en Europa y Estados Unidos debido al frío o la falta del sol, lo que hizo que los precios de los cereales y la avena se dispararan. Las lluvias torrenciales inundaron los cultivos en Irlanda. Nuevas cepas de cólera mataron a millones de personas en la India. El crimen se volvió rampante y la gente pasó hambre en muchos países. Las heladas de mayo acabaron con la mayoría de los cultivos en Nueva York, Massachusetts, New Hampshire y Vermont. En junio, fuertes nevadas cubrieron el suelo en Albany, Nueva York y Dennisville, mientras que las heladas persistieron durante 5 noches consecutivas en New Jersey. El frío implacable se prolongó hasta finales del verano, en lo que normalmente habría sido la temporada de cosecha. En julio, lagos y ríos permanecieron congelados hasta el noreste de Pensilvania. Las temperaturas bajaron cercanas al punto de congelación en cuestión de pocas horas. El fracaso agrícola fue rampante durante esta época y el precio de los alimentos se disparó. Esto también aumentó el precio de la avena para los caballos, que eran la principal fuente de transporte en ese momento. A esto se le atribuye haber ayudado a inspirar la invención de la bicicleta por Carl Dreis en 1817. La peste italiana de 1629. Incluso después de que terminó la peste negra, la peste bubónica continuó esporádicamente criando su fea cabeza en Europa. Uno de los brotes más calamitosos comenzó en 1629. Los historiadores creen que las tropas francesas y alemanas que lucharon en la guerra de los 30 años llevaron la plaga a Mantua, Italia, en 1629, infectando a las tropas venecianas. Cuando las tropas se retiraron hacia el norte, la plaga se extendió primero a Milán y luego a la propia Venecia. En Milán, los funcionarios de la ciudad implementaron algunas de las primeras cuarentenas efectivas, pero las medidas laxas durante la temporada de carnaval vieron dispararse las infecciones. Para 1631, unas 60.000 de las 130.000 personas de Milán
habían muerto a causa de la peste. La amenaza se trasladó a Venecia. La ciudad frente al mar era particularmente vulnerable a las pandemias de peste debido a su ubicación expuesta, numerosos canales y el contacto comercial constante con los forasteros. En solo un año, entre 1630 y 1631, casi un tercio de los ciudadanos de Venecia, unos 46.000 de 140.000, murieron por la peste. Con 16.000 muertos en el mes de noviembre de 1630, esto no pudo evitar, a pesar de que los funcionarios de la ciudad tomaron medidas de salud pública relativamente sofisticadas, lo que probablemente era la primera cuarentena del mundo en la isla veneciana de Lazzaretto Vecchio. La medida pudo haber evitado que Venecia sufriera aún más muertes y probablemente contribuyó a su recuperación relativamente rápida. Aún así, se cree que la reducción dramática en la población de esa ciudad y el comercio finalmente condujo a la caída de Venecia como un gran poder comercial y político. Si bien sería inmensamente inexacto elegir el peor año de la Segunda Guerra Mundial, 1943 fue sin lugar a dudas cuando tuvieron lugar algunos de los peores acontecimientos de la guerra. Por un lado, fue el apogeo del Holocausto. A finales de la primavera de ese año, esto ya se había cobrado la vida de alrededor de 1.3 millones de prisioneros judíos de todo el territorio controlado por los alemanes, aunque esa cifra también incluía a bastantes romaníes, partisanos y prisioneros de guerra soviéticos. También fue el año en el que Joseph Mengele, el más infame de todos los científicos, responsable de algunos de los experimentos más inhumanos con los prisioneros, fue destinado a Auschwitz, comenzando posiblemente la peor fase del Holocausto hasta el momento. Al otro lado del mundo, en la India, estaba ocurriendo otro suceso menos conocido pero igualmente devastador: la hambruna de Bengala de 1943, causada por las fuerzas británicas que desviaron cantidades masivas de recursos alimentarios de la región para ayudar al esfuerzo bélico en la Guerra del Este, convirtiéndolo en uno de los peores desastres humanitarios de toda la guerra. Se estima que entre 1 millón y 3.8 millones de personas murieron en la región de Bengala por hambre, malaria y otras enfermedades agravadas por la desnutrición, el desplazamiento de la población, las condiciones insalubres y la falta de atención médica. Con el tiempo, las familias se desintegraron, los hombres vendieron sus pequeñas granjas y abandonaron sus hogares para buscar trabajo o unirse al ejército indio británico, y las mujeres y los niños se convirtieron en inmigrantes sin hogar que a menudo viajaban a Calcuta u otras grandes ciudades en busca de ayuda organizada. El año también fue la culminación y el pico de la batalla de Stalingrado, fácilmente la batalla más grande y sangrienta de la historia en términos de números, con más de 2 millones de militares y alrededor de 400.000 civiles muertos. Si bien fue un punto de inflexión para las fuerzas aliadas, el costo humano de esta única batalla fue inmenso, tanto para Alemania como para la Unión Soviética. La Gran Plaga de Londres. En el año 1665, Londres sufrió una de las plagas más devastadoras de su historia, la Gran Plaga. Si bien es cierto que este brote no fue tan letal como el que ya había asolado a Europa en 1347, lo cierto es que esta acabó con la vida de aproximadamente unas 100.000 personas en Inglaterra. Concretamente, en Londres falleció la quinta parte de la población de la ciudad. La peste asedió la ciudad de Londres varias veces durante los siglos XVI y XVII, la más famosa entre 1665 y 1666. En 1665 se empezaron a registrar los primeros casos de muerte a causa de esta plaga, la cual se piensa llegó a través de barcos mercantes venidos desde Holanda. Durante esos primeros meses las muertes fueron pocas, principalmente por las bajas temperaturas que hacían mucho más fácil el tema de la contención del virus. No obstante, el frío pasó y con la llegada de la primavera y el verano explotó el caos sanitario. La poca higiene del momento fue sin duda alguna un factor determinante en esta epidemia. Como en muchas otras de la época, el brote se extendió vorazmente desde las zonas costeras hasta el corazón de Londres. La pestilencia surgió por primera vez en el suburbio de St. Giles in the Fields, pero pronto viajó al estrecho y barrios sucios de la ciudad. En su apogeo en septiembre de 1665, unas 8.000 personas morían cada semana. Los ricos, incluido el rey Carlos II, huyeron al campo, dejando a los pobres como las principales víctimas de la peste.
Las autoridades de Londres trataron de contener a los infectados poniéndolos en cuarentena en sus hogares, que estaban marcados con una gran cruz roja. Los fuegos se mantenían encendidos las 24 horas con el único fin de purificar el aire. Además, los cadáveres de los infectados eran rápidamente organizados para evitar mayor contagio debido a la putrefacción de los mismos. Entre 75.000 y 100.000 personas finalmente murieron antes de que el brote se extinguiera en 1666. La situación se definió como un poco más estable y segura para que el rey y su corte regresaran. El año 1600 fue una pequeña edad de hielo que probablemente comenzó con la erupción del volcán Huayna Putuna en Perú. Resultó en un clima anormalmente frío en muchas regiones del mundo, incluidas China, Corea, Japón, casi toda Europa, así como partes de África y América. A diferencia de muchos otros periodos de esta lista, este se extendió por casi todo el mundo conocido en ese momento y duró décadas, causando agitación y sufrimiento social generalizados, lo que resultó en pérdidas generalizadas de cosechas y epidemias, especialmente en China. Esto eventualmente conduciría a la caída de la dinastía Ming en 1644 debido a una rebelión campesina. En Europa, hubo heladas durante los meses de verano que se extendieron a lo largo de casi todo el siglo, lo que provocó rebeliones, brotes de enfermedades infecciosas y hambrunas que finalmente se tradujeron en guerras y agitaciones sociales que no se habían visto en los años relativamente prósperos de los últimos siglos. En Irlanda, la guerra civil y la hambruna provocaron más de 500.000 víctimas en el transcurso de casi una década, en la década de 1650. Las estimaciones sugieren que las enfermedades, guerras, hambrunas causadas por este evento de enfriamiento global provocaron la muerte de alrededor de un tercio de la población conocida mundial en esa época. Una misteriosa niebla sumió a Europa, Medio Oriente y partes de Asia en la oscuridad día y noche durante 18 meses. El invierno volcánico del 536 fue el episodio más severo y prolongado de enfriamiento climático en el hemisferio norte en los últimos 2000 años. El invierno volcánico fue causado por al menos 3 erupciones simultáneas de origen incierto, con varias ubicaciones posibles propuestas en varios continentes. La mayoría de los relatos contemporáneos del invierno volcánico provienen de autores de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, aunque el impacto de las temperaturas más frías se extendió más allá de Europa. Los estudios modernos han determinado que a principios del año 536 después de Cristo, posiblemente una erupción expulsó cantidades masivas de aerosoles de sulfato a la atmósfera, lo que redujo la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra y enfrió la atmósfera durante varios años. En marzo del 536, Constantinopla comenzó a experimentar cielos oscuros y temperaturas más bajas. En China cayó nieve durante el verano y en Europa las cosechas se perdieron y los animales murieron, lo que provocó que innumerables personas murieran de hambre. La sequía y el hambre también se apoderaron del Medio Oriente, debilitando a las poblaciones, incluso en los imperios más fuertes. Estas malas cosechas y hambrunas provocaron malestar social e inestabilidad política, lo que afectó aún más a todos estos lugares. En algunos lugares, sociedades enteras colapsaron porque no tenían suficientes recursos para cuidar de su gente. Para empeorar las cosas, los mosquitos y otros insectos portadores de enfermedades sobrevivieron en áreas donde normalmente no se encontrarían debido a las temperaturas más frías. Esto llevó a una mayor propagación de enfermedades en comunidades que no estaban en absoluto preparadas para ellas. En consecuencia, todo esto tuvo un impacto enormemente negativo en la economía que duró muchos años. Más al sur, en la península arábiga, el clima era muy diferente, con más lluvia de lo habitual. Esto significó que podrían crecer más plantas, lo que ayudó a sustentar manadas más grandes de camellos. El repentino aumento de estos recursos puede haber desempeñado un papel muy importante en la expansión del Imperio Árabe en Oriente Medio.